Amén. Los demás, vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo 9. San Mateo 5, 9, por favor, hermanos. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿La encontramos? Amén. Ok. Es solamente un versículo. Vamos a leerlo todos unísonamente, todos juntos, a una sola voz. Mateo capítulo 5, en el versículo 9. Leámoslo juntos, hermanos. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi Dios y Padre, pido bendigas este momento que vamos a escuchar tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo tome el control y el Espíritu sea el maestro y no yo, el instructor. Y que, Señor, nos edifiques y nos animes, nos ayudes a tomar pasos de fe, de obediencia hacia adelante en la fe. Y te pido, Dios, que obres en cada uno de nuestros corazones para ver cómo tú puedes cambiar nuestra vida por medio de tu Espíritu y tu palabra, y si somos obedientes a tu voluntad. Señor, si hay alguien que no es salvo, pido que hoy se le dé salvación. También, Señor, te pido que bendigas poderosamente tu palabra y Dios, que la uses para tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. He estado predicando de las bienaventuranzas ya por varias semanas, y Dios me ha bendecido bastante con este estudio de la palabra de Dios. Este capítulo de Mateo 5, recuerden las bienaventuranzas. Dios da este sermón en un monte, este mensaje en un monte, y están escuchando una multitud mixta. Dice, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Están ahí los discípulos del Señor, hay una multitud mixta, pero el Señor predica de las características, de las cualidades de aquellos que son parte del reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser parte del reino de Dios? Necesitamos ser salvos. Amén. La Biblia dice, salvos por gracia, por medio de la fe. Cuando somos salvos por gracia, un don de Dios, un regalo de Dios, poniendo la fe en Jesucristo, somos parte del reino de Dios. Ahora, como parte del reino de Dios, Dios nos cambia, hermanos. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando somos salvos, Dios nos cambia, Dios nos hace nuevas criaturas, Dios nos transforma, nos hace totalmente diferentes de lo que éramos antes, del viejo hombre, de la antigua manera de vivir, vanagloria, etc. Dios nos transforma por medio de su Espíritu. Dios nos cambia para que seamos ahora como Cristo. Estamos siendo transformados para ser como Cristo. Ahora, estas características de Mateo 5, bienaventurados, las bienaventuranzas, habla de gente a quien Dios bendice de una manera especial. Dios, hermanos, bendice a aquellos que siguen la dirección que Dios nos da como sus hijos. Vemos cuando Dios nos da a sus hijos, hermanos. Ahora dice la Biblia que Dios nos da un corazón nuevo, Dios nos da una mente nueva, Dios nos da, hermanos, un propósito nuevo. Cuando somos salvos, cuando somos hechos hijos de Dios, Dios nos permite manifestar estas características, tener la capacidad de hacerlo por la gracia de Dios. Ahora, vemos versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Dios dice que aquellos que son pacificadores van a ser bienaventurados. Esto es, hermano, les irá bien. Esto es, serán como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imagínense un árbol junto a corrientes de aguas. Qué bendito, qué bendecido es ese árbol. No le falta nada, está completo, tiene todo lo que necesita.
La Biblia dice, da su fruto a su tiempo ese árbol. La paz, hermanos, es un ambiente ideal para crecer cualquier cosa o para desarrollar cualquier cosa. Vemos, la paz es el ambiente que Dios quiere que tengamos para poder manifestar a Cristo Jesús. ¿Qué es la paz? La paz, hermanos, primeramente, la paz es una ausencia de conflictos exteriores, una ausencia de conflictos externos. La paz no solamente es externa, pero también hay una paz interior. La Biblia dice la paz de Dios. La paz que Dios nos da cuando somos salvos, el saber que estamos en paz con Dios. Ya no hay una guerra entre Dios y nosotros, pero la paz con Dios. Amén. También es saber que tenemos comunión con Él, que estamos en comunión con nuestro Señor. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Dios quiere que usted y yo seamos pacificadores. Cristo, hermanos, es el príncipe de paz. Amén. Ahora, note lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser pacificadores? Primeramente voy a hablar de cómo podemos tener paz en la iglesia, donde estamos, la casa del Señor, la familia de Dios. ¿Cómo podemos tener paz en la iglesia? Vamos a Romanos capítulo 14, por favor. Romanos 14, en el versículo 19. Romanos 14, 19. Lea conmigo este versículo, por favor. ¿Ya lo encontró? Amén. Leamos, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dios dice, iglesia de Roma, iglesia que está en Roma, sigue lo que contribuye a la paz. Esto es todo aquello que va a propiciar, que va a traer un ambiente de paz en la iglesia. Hazlo, contribuye a la paz y a la mutua edificación. La Biblia nos enseña, hermanos, que las iglesias, como nuestra iglesia, la iglesia Manuel, se desarrollan y crecen mejor cuando estamos en paz, cuando hay una paz en nosotros. Vea lo que dice el libro de Hechos, por favor, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Hechos 9, en el versículo 31. Hechos 9, 31. Entonces, las iglesias, ¿qué dice, hermanos? Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué, hermanos? Edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Y qué más? Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo fue convertido a Cristo y dejó de perseguir a la iglesia, Dios trajo una paz muy especial en toda Judea, en Galilea y Samaria, y las iglesias eran edificadas y se acrecentaban, crecían. Quiero hablar, primer punto del mensaje, cómo una iglesia puede tener paz. ¿Cómo podemos contribuir a la paz en la iglesia? Número 1, Romanos 14:1, volviendo al texto donde estábamos, Romanos 14:1, ¿cómo podemos contribuir a la paz y a la mutua edificación en la iglesia? Y ser esos bienaventurados que Dios dijo, los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Ahí en Romanos capítulo 14, en el versículo 1, la palabra de Dios dice, recibid al débil en la fe, pero no para qué, hermanos, contender sobre opiniones. Primeramente, ¿cómo ser pacificadores? No contiendas. No contender. Contender, hermanos, es una palabra que tiene la idea de una corte. Tiene la idea de una confrontación entre alguien que acusa y el defendido. Tiene una idea de hacer una disputa o tiene la idea también de hacer una discusión. El Señor dice,
no contiendas. Para poder tener esa paz en la iglesia que Dios quiere que tengamos. Vea lo que dice, por favor, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Aquí estamos hablando de una persona que es débil en la fe, que acaba de conocer a Cristo Jesús como Salvador, que se está acercando a la iglesia, que apenas acaba de ser salvo, tiene meses, quizá años de ser salvo y está empezando a conocer a Dios. Si queremos tener paz en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no contiendas con tal persona. A veces me han preguntado a mí, pastor, ¿puedo ir a la iglesia si no llevo falda? Yo les digo, claro que puedes venir a la iglesia. Por supuesto que puedes venir. Eres bienvenida o bienvenido. Todos en la iglesia son bienvenidos. ¿Por qué? Porque en la iglesia, hermanos, Dios quiere que lleguemos y encontremos un ambiente de paz. Dios no quiere que lleguemos y encontremos oposición y alguien que esté contendiendo con nosotros y alguien que nos esté acusando y condenando porque no somos lo que debiéramos de ser, porque no estamos donde debiéramos estar, porque no pensamos como debiéramos pensar, no entendemos lo que ya debiéramos entender. Hermano, el Señor quiere que para que la iglesia crezca y sea edificada, tengamos un corazón pacificador, esto es, no andar contendiendo, no andar peleando, no andar discutiendo, no andar argumentando con mi prójimo en la iglesia. Versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Y note lo que dice, hermano, ¿sobre qué? Opiniones. Ahí la palabra opiniones se refiere a debatir. Esto es, yo tengo una opinión, yo tengo un entendimiento, yo voy a debatir contra ti. Hermano, una persona no se edifica con debates, ni con contiendas, ni con argumentos, ni con discusiones. Una persona se edifica con la palabra de Dios, con amor, con paciencia, con misericordia. Así es como una persona se edifica. Dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad, ¿qué dice, hermanos? Se corrige el pecado. Ahí vemos, si queremos ayudar a alguien en la iglesia y edificarlo y animarlo y ser de bendición, la Biblia dice, no contiendas con esa persona. No tengas debates con esa persona. Yo he conocido personas en la iglesia, no en esta iglesia, no, en otras circunstancias, que cuando venía alguien a la iglesia buscando al Señor, buscando encontrar la verdad, buscando encontrar la paz y cómo criar sus hijos, cómo tener un buen matrimonio, y no pensaban, no eran lo que debieran de ser, esta persona las confrontaba, les reclamaba y les echaba en cara, les reprochaba, y obviamente la gente se iba, no regresaba, se asustaba porque decían, bueno, ¿cómo es que en la iglesia me están tratando así con esta confrontación, con estar contendiendo conmigo? El Señor dice, hermanos, finalmente, fíjese qué hermoso es, finalmente el que edifica nuestra fe es el Señor. Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a edificar. Nosotros vamos a seguir adelante, no quiero adelantarme. Vea lo que dice la Escritura, versículo 2, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí estamos hablando del contexto de la ley. Algunos todavía acostumbrados a la ley de Levítico, a la ley del Antiguo Testamento, eran salvos y ellos tenían mucho cuidado con lo que comían. Recuerde que en Levítico capítulo 11 habla lo que la gente podía comer, que no podían comer. Y algunos eran salvos y todavía tenían ese temor, ese miedo de seguir observando la ley de Levítico y cuidar qué comer, qué no comer. Otros que ya eran maduros, que ya habían entendido la palabra de Dios, entendían que había una prohibición solamente, y eso está en el libro de Hechos 15, no comer sangre, no comer ahogado, ni sacrificado a ídolos. Y todo lo demás está bien. ¿Me explico? Esa era toda la restricción que les puso Dios a la iglesia. Ya no tenían que observar todas las leyes alimenticias o alimentarias del pueblo de Israel, porque la iglesia no es el pueblo de Israel, por lo tanto ellos podían tener libertad en comer otras cosas, pero llegaban a la iglesia algunos creyentes que eran salvos y todavía tenían ese temor, y la Biblia dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres.
el que come, ¿qué dice, hermanos? No menosprecie al que no come. ¿Cómo tener paz en la iglesia? No menosprecies a tu prójimo en la iglesia. No menosprecies a tu prójimo en la iglesia. ¿Qué es menospreciar al prójimo? Valorarlo como nada. Hacerlo un cero a la izquierda, no a la derecha, ¿verdad? Porque a la derecha sí vale, pero un cero a la izquierda. Es que ella no cree como yo en cuanto a la vestimenta. Es que ella no cree como yo en cuanto a la lengua, al hablar. Por lo tanto, la menosprecio. Él no cree como yo en cuanto a cómo ser papá. Él no cree como yo cómo ser un buen esposo. Él no cree como yo en cuanto a ganar almas. Entonces, lo menosprecio. ¿Se fijan, hermanos? Lo que está diciendo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos de tener paz en la iglesia para que Dios pueda edificar. Porque finalmente el que nos cambia es Dios. Amén. Nadie jamás ha cambiado porque lo menospreciaron. O me menospreciaron, debo de cambiar. No, hermanos, al contrario. Alguien cambia porque lo aman, porque le tienen paciencia, porque lo aceptan, porque oran por él, porque lo ayudan. Entonces Dios nos va a mostrar el error. Dios nos va a abrir el entendimiento. Dios nos va a poner luz en nuestro corazón para poder ver la verdad. Pero el menosprecio al prójimo no lo ayuda a edificación. Pero dice, vea el versículo 3, el que come, no menosprecia al que no come. Aquí vemos el que come, ¿quién es? Es el espiritual. Es el fuerte. Es el que se la sabe de todas en la palabra de Dios. Puede citar versículos al revés y al derecho. Se sabe toda la palabra de Dios. Pero hermanos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y qué es lo que la gente necesitamos en la iglesia para ser edificados? Amor. Amor. Sí, yo sé mucho y yo te puedo decir en qué estás mal, pero eso no te va a edificar, a menos de que lo haga con amor, que lo haga bíblicamente, que lo haga con la palabra de Dios, y eso como Dios me permita hacerlo, pero no una forma de confrontación, de contienda, de hacer debates contigo, porque de esa manera, hermanos, al contrario, lejos de que la gente se abra al Señor, cierran su corazón. Es bien importante ser pacificadores. Es lo que dice en el versículo 3. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, ¿quién es el que no come? El recién convertido. El que dice, no, todavía tengo que observar Levítico 11. Y no puedo comer carne de cerdo, por ejemplo. No puedo comer ningún pescado sin escamas. Yo no puedo comer eso. Y ese que no come, que está todavía viendo las leyes de Levítico, note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. El que no come, no juzgue al que come. Aquí el problema, hermanos, es de dos lados. Alguien me dijo una vez, Pastor Ramos, cuando hay un pleito, siempre hay dos. ¿Verdad, hermanos? Siempre hay dos. Porque nadie nos podemos pelear solos. Sería ridículo empezar a pelearse solo, pegarse a uno mismo. ¡Qué locura! Nadie se pelea solo. Para un pleito tiene que haber dos. Y aquí vemos, no solamente el que sabe la Biblia al revés y al derecho está menospreciando al que no cree como él, al que no opina como él, lo valora un cero y lo tacha, dice, tú estás tachado. Es más, cuando entras a la iglesia, ni te veo, ni te saludo, me caes gordo. Hermanos, no es cristianismo bíblico, no es pacificación, al contrario. Bueno, ahora, el otro que no come, ¿qué es lo que hace? El que no come, dice la palabra de Dios, juzga. Y esa palabra juzgar es muy interesante, porque esta palabra juzgar es una palabra que es fuerte. Esta palabra juzgar quiere decir tomar un veredicto, hacer un veredicto. Ese hermanito está mal.
ese hermanito no está haciendo bien. ¿Y sabe qué, hermano? La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque, hermano, no podemos juzgar nosotros. No sabemos todas las cosas. No sabemos lo que hay en el corazón. No sabemos las circunstancias por las que está pasando una persona. No sabemos qué es lo que lo orilló a tomar una decisión. No sabemos. Por eso la palabra de Dios dice, no juzguéis. No juzgues a otros. Juzga para ti mismo. Sí, es verdad. Yo debo de juzgar las circunstancias, juzgar para mí mismo, pero juzgar a otros, hermanos, eso le corresponde al Señor. Pero este que es débil, el que no come de todo, dice la Biblia que él juzga al hermano. Esto es, hace un veredicto y dice, él está mal. No solamente juzga al hermano, pero hermanos, le da castigo o condenación. Lo condena. Es más, yo creo que se vaya al infierno. Y así, hermanos, el Señor dice que estas dos personas que vienen a la iglesia, donde Dios quiere que vengan a un ambiente de paz, se encuentran en un ambiente de guerra. Se encuentran en un ambiente donde hay una guerra psicológica, una guerra verbal, una guerra de actitudes, emocional. Y dice el Señor, no, recuerda lo que yo te dije, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores. Déjenme leer la última parte de Mateo 5, en el versículo 9. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador se parece a su papá. Un pacificador actúa como su papá, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, hermanos, es el príncipe de paz. Ahora, note, hermano, ¿qué más es lo que tenemos que hacer para promover, para buscar la paz? Número 1, no contiendas sobre opiniones. Número 2, no menosprecies al prójimo. Número 3, no lo juzgues, no lo condenes. Número 4, y eso está muy bueno, hermanos. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales, que dice, todos los días. Déjenme, hermanos, ¿por qué el hermano no cree como yo creo? ¿Por qué el hermano no piensa lo que yo pienso? Cada cabeza es un mundo, hermanos. Todos pensamos diferente. No hay dos personas que piensen exactamente igual, ni tampoco hay dos personas que creemos exactamente lo mismo. Y Dios dice, lo que tú debes hacer es esto, versículo 1. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todas las cosas, todos los días. Versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido, ¿qué dice? En su propia mente. En otras palabras, lo que Dios me dice a mí, débil o fuerte, quien quiera que tú seas, es, deja de contender con tu hermano, deja de reprocharle a tu hermano, deja de menospreciar a tu hermano, deja de juzgar a tu hermano y de condenarlo. ¿Está tú plenamente convencido de lo que crees delante de Dios? ¿Y estás convencido de que lo que tú crees y lo que tú haces y como tú te vistes y como tú vives la vida cristiana es la forma que Dios te ha enseñado a ti y no estás defraudando tu conciencia? ¿Me explico, hermanos? Eso es bien importante. Es bien importante. A veces queremos cambiar a otros, pero ni siquiera nos podemos cambiar nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo vamos a cambiar a otros? Dice el Señor, tú solamente preocúpate de ti. Ocúpate en ti. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todas las cosas. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y qué, hermanos? Da gracias a Dios. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto es, versículo 8, porque si vivimos, ¿qué dice, hermanos? Para el Señor vivimos. Hermano, yo debo de vivir para mi Señor, para su gloria. Y esta verdad me da a mí gran libertad, porque entonces yo soy responsable de mis actos solamente delante de Dios y aquellos que yo ofendo. Pero en lo que estoy predicando,
a Dios le voy a dar cuentas, hermanos. Usted no me va a juzgar a mí. Yo no lo voy a juzgar a usted. ¿Quién me va a juzgar? Dios. Entonces yo, en ese sentido, yo debo de tener cuidado. ¿Qué creo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo testifico? ¿A dónde voy? ¿A dónde no voy? ¿Con quién estoy? ¿Con quién no estoy? No por lo que piensa el hermano y qué dirá el hermano. No, hermanos, no se preocupe por la gente. Ocúpese en pensar qué es lo que cree y siente Dios de usted. En cuanto a su relación personal con el Señor. Y de esa manera cada uno venimos a la iglesia a aprender de Dios, a conocer a Dios, a entender más a Dios, en lugar de venir. ¿Ya te fijaste cómo viene vestida la hermana? ¿Ya te fijaste que el hermano no trae corbata? ¿Ya te fijaste que el hermano trae el pelo muy largo? ¿Ya te fijaste que el hermano anda con los zapatos de color, cualquiera que sea, o los pantalones brincacharcos, como decimos en México? ¿Ya te fijaste que ese hermano trae una camisa de tal color? Hermano, ¿en qué hemos caído? Y venimos a la iglesia a ver qué vemos del hermano, a ver cómo lo juzgamos, cómo lo criticamos, a ver en qué se equivoca, para caerle encima, reprocharle. Y eso, dice la Biblia, no trae paz en la iglesia. Al contrario, trae guerra. Quizá, no, pastor, aquí no estamos dándonos de balazos, o no estamos aventándonos granadas, o una bazooka, o una ametralladora, no. Pero tenemos una guerra emocional, una guerra de desprecio, una guerra de reproche, una guerra de menosprecio, donde dice la palabra de Dios. En ese ambiente no hay edificación. En ese ambiente no hay crecimiento. El Señor enseña, hermanos, cada uno esté plenamente convencido. ¿Por qué? Versículo 10, y aquí está la clave, hermanos. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mira, hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal, ¿qué dice? De Cristo. Cuando yo vea a Dios cara a cara, yo le voy a decir a mi esposa, mi amor, ven, vamos a enfrentar a Dios juntos, porque tú tuviste la culpa, o yo tuve la culpa. No, hermanos, cuando veamos a Dios, va a ser individualmente. Así es. Yo personalmente. Es que el hermano me dijo, es que el hermano me hizo hacer, es que el hermano... No, ahí no habrá, es que. Vamos a darle cuentas a Dios personalmente. Así es. Y qué hermoso es tener paz en la iglesia, donde no estamos a ver qué me juzgan, a ver qué me dicen, a ver cómo me ven, a ver, no, vengo a aprender de Dios, porque yo quiero aprender cómo debo de vivir delante de Dios, porque algún día yo lo voy a ver a Él cara a cara, y le voy a dar cuenta a Él, yo solito, y Él me va a pedir cuentas a mí de lo que Él me enseñó, de lo que Él me mostró con la palabra de Dios. Y quizá Dios usa a otros, hermanos, y no me malentienda. A veces podemos hablar con otras personas, ayudarles, pero no con una actitud de contienda, ni una actitud de debate, ni una actitud de menosprecio, ni una actitud de juzgar, ni una actitud tampoco de condenar, ni de castigar, pero con una actitud de amor, compungido de corazón, quebrantado de corazón. Cuando alguien habla contigo así, hermanos, está hablando con el amor de Dios, y eso sí te cambia tu corazón, pero no lo otro. Y es bien importante. Aquí vemos, el Señor está diciendo, ten cuidado de que tú propicias la paz, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahora, ¿qué necesitamos, hermanos? Andar en amor. Amén. Yo oré al Señor esta mañana y le dije esto al Señor. Le voy a decir mi frase de oración privada al Señor. Le dije, Señor, prepárame para los hermanos, para amarlos, pero también prepara a los hermanos para amarme a mí. Amén. Porque yo sé, hermanos, que no soy monedita de plata. ¿Saben el dicho ese? Sí. Yo sé, hermanos, que no soy perfecto. Yo sé que tengo mis errores. Mi carácter no es lo que debe de ser. Mi personalidad no es perfecta. No soy monedita de plata. Pero, hermanos, si ustedes me aman, podemos tener paz. Amén. Sí.
Igualmente, Señor, prepárame para los hermanos. Porque hay cada hermano, ¿verdad, hermanos? Señor, ayúdame a amarlo, ayúdame a tenerle paciencia, Señor, ayúdame a ministrarle, ayúdame, Señor, a ayudarle. ¿Por qué? Porque se trata de amarnos unos a otros. Vea lo que dice el libro de Romanos, por favor, hermanos. En el Romanos, capítulo 14, versículo 15, salió verso y esfuerzo. Romanos 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas, ¿qué, hermanos? Conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El contexto es de comida. Esto es, no contristemos a los hermanos. Tengamos paz entre nosotros. Tengamos paz entre nosotros. Ahora, la iglesia es edificada en un ambiente de paz, hermanos. No estemos peleando unos con otros. Me recuerdo, ¿se acuerdan cuando José se reveló a sus hermanos? En Génesis 50, si no me equivoco. José se reveló a sus hermanos y les dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y todos se quedaron estupefactos y dijeron: oh, nos va a matar, nos va a meter a la cárcel. Es José, el segundo de Faraón. Hermano José, un hermoso tipo de Cristo, los perdonó, no les hizo guerra, no los mandó a la cárcel, les amó, les dio libertad y les dijo: vayan con mi padre y tráiganlo. ¿Se acuerdan, hermanos? Pero les dijo algo José, algo muy interesante. Les dijo José: no riñáis por el camino, no se vayan peleando por el camino. ¿Por qué? Porque José los conocía, hermanos, que sus hermanos eran bien peleoneros unos con otros. Él los conocía. Y sabe, nosotros podemos ser peleoneros unos con otros bien fácilmente, hermanos. Lo traemos en el viejo hombre, lo traemos en nuestra forma de vida, hermano, lo traemos desde niños. Yo tengo ahí en las clases de español niños de 4 años, 5 años. ¿Y saben de qué estaban peleando, hermanos? Estábamos cantando la canción de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Bueno, toda la canción que ustedes saben. Pero al final de la canción, con un video, sale Jonás de la boca del pez y va caminando, y hay un letrero que dice Nínive. Y yo les digo que se fue a Nínive, se arrepintió y se fue a Nínive. Se estaban peleando los niños, no a golpes, pero verbalmente, porque no es Nínive, es Níniva. No es Nínive, no es Níniva. Les digo, no importa si es Nínive. Níniva, había un niño que es de la India, y él tiene un acento especial para ese país. Y estaban ahí arguyendo unos con otros, que es esta, así, que es así. Dije: Señor, por el nombre de una ciudad se están dividiendo aquí la clase y se van a enojar unos con otros. Así somos, hermanos, desde niños. Nos gusta pelear. Oh, sí, así somos. Pero bueno, déjenme seguir adelante porque tengo más puntos que ver. Segundo punto: bienaventurados los pacificadores. ¿Dónde debemos buscar la paz en la iglesia? Número 2, ¿dónde debemos buscar la paz? En el hogar. Mira, hermanos, puede haber guerra en todos lados, pero en mi casa debe haber paz. Porque es mi refugio, porque ahí me escondo, porque ahí me meto a descansar. Entonces debemos procurar la paz en el hogar. ¿Está conmigo, hermanos? Note lo que dice la Escritura. Proverbios 17:1, por favor. Proverbios 17:1. Proverbios 17:1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas, ¿qué, hermanos? Llena de provisiones. Es mejor, hermanos, comer una hamburguesa de McDonald's, de las de $1, que ya no hay, ¿verdad? ¿Se acuerdan las de $1? Oh, denme 5 de $1, ya no hay de $1. Pero es mejor comer una hamburguesa de McDonald's, esa es la más barata, en tu casa, que con paz y tener paz, amén, que tener una casa llena de provisiones sin paz, en guerra. Qué importante
es tener paz en el matrimonio. Qué importante es tener paz en la familia. ¿Por qué? Porque, hermanos, allí es nuestro refugio. Allí nos recuperamos de todo lo que pasa en el mundo. Necesitamos procurar la paz en el hogar. ¿Cómo podemos tener paz en el hogar? Bueno, Proverbios 3:17, por favor. Proverbios 3:17. Proverbios 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, ¿qué dice, hermanos? Paz. ¿De qué está hablando? Está hablando, hermanos, de la sabiduría y la inteligencia. Versículo 13. Vea el versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Esto es, si tú, amado hermano, esposo y esposa, hijos e hijas, hallan la sabiduría, hallan la inteligencia, ¿y qué hacemos? Versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Vamos a tener paz en el hogar cuando somos esposos sabios, esposas sabias, hijos sabios. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Yes. Ahí va a haber paz. ¿Por qué? Porque la sabiduría, hermanos, de Dios es sabiduría de paz. A veces dice la comadre: hombre, véngate, te hizo, hazle, te dio una, dale dos. No, hermanos, la sabiduría de Dios, vea lo que dice Santiago 3:17, es pacífica. Porque Dios sabe que el hombre en guerra, hermanos, nadie gana en las guerras. Santiago capítulo 3, en el versículo 17, nota lo que dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué, hermanos? En paz, para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios, hermanos, es pacífica. Hermano Sotres ya está con el Señor. A él fui su pastor allá en Antioquía, México DF. Tenía como 70 años. Y una vez unos vecinos de la iglesia, en un rumbo muy conflictivo ahí en la colonia Centro, estábamos en un servicio. La iglesia, el auditorio estaba en el mezanín, como en el primer piso, y en la entrada había un zaguán, un portón negro con vidrio, y estaban afuera el ujier allá sí era como un guarura, un guarda de seguridad, porque estaban las cosas en serio ya. Un vecino fue y rompió un vidrio del portón y se quería meter. Gracias a Dios que el ujier se crió en Tepito. Usted sabe, hermana Georgina, ¿verdad? Bravo como el sol. Pues los convenció, hicieron las paces y se fueron. Gloria a Dios. Después nos juntamos en el auditorio los varones de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer si nos atacan otra vez? Y este hermano Sotres nos dijo: violencia trae más violencia. Dije, cierto. Porque unos hermanos estaban diciendo unas ideas ahí medias descabelladas. Y el hermano muy sabiamente dijo: violencia genera más violencia. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿No dice la palabra de Dios, hermano, que aún debemos amar a nuestros enemigos? Ahora, no me malentienda, estoy hablando de la familia. En realidad, nuestro enemigo no es nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos. El enemigo es Satanás, el diablo. Entonces, no debemos amarnos unos a otros, porque de esa manera podemos propiciar y procurar la paz. Ahora, ¿cómo tenemos paz en la familia? Número 1, hermanos, perdona a tu cónyuge. Perdona a tu cónyuge. Cuando tú no perdonas, aunque no lo entiendas así, aunque no lo planeas así, cuando tú no perdonas, te declaras la guerra a tu cónyuge. Una guerra emocional. No te voy a hablar por 5 días. Te voy a evadir. Te voy a dar el trato frío, el trato desprecio. Te voy a dar el trato así como si no estuvieras en la casa. Entro y salgo y ni siquiera te reconozco. Es una guerra, hermanos. Recuerda ya la Guerra Fría. Estaba estudiando de la Guerra Fría,
que empezó Estados Unidos con la Unión Soviética hace muchos años. Una guerra de comunismo contra capitalismo, y era una guerra fría, aunque no fue una guerra de misiles y de balazos, fue una guerra entre esos dos países. Y así, hermano, en el matrimonio puede haber una guerra emocional, una guerra psicológica, pero no hay paz. La Biblia dice, Efesios 4:32, vea lo que dice la palabra de Dios, por favor, hermanos. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó. ¿A qué, hermanos? A vosotros en Cristo. Hermano, el perdón es otorgado porque Cristo ya pagó el precio. Amén. Yo no tengo que demandar venganza. Cristo ya lo pagó, hermanos. Y si yo confío en Cristo, Cristo va a encargar de esa persona y juzgar conforme a sus obras, como vimos en el primer punto del mensaje. Yo debo perdonar, restaurar, como Cristo me perdonó a mí, porque Cristo me ama. Ahora, voy a pasar al tercer punto del mensaje, porque ya no hay tiempo. Pero ahora, antes del tercer punto, esposo, ama a tu esposa. ¿Cómo tener paz? Ama a tu esposa. Vea lo que dice Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25 dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a tu esposa, ama a tu cónyuge, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, como la amó, se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que debe hacer la esposa? Respetar a su marido. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer y como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando hay respeto, no hay guerra, ¿verdad, hermanos? Dos hombres, cuando se respetan, no hay pleito. Cuando uno le falta el respeto a otro, hay pleito. La Biblia dice: respete a su marido. Tercer punto y último, rápidamente, lo voy a terminar en 3-4 minutos, solamente lo quiero mencionar. Un ambiente de paz en mi relación con otros. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo puedo procurar paz en mi relación unos con otros? Bueno, Romanos 12:17, y aquí podemos estudiar mucho más, pero note lo que dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie, ¿qué dice, hermanos? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Wow. Qué profundos, ¿verdad, hermanos? No paguéis a nadie mal por mal. Dios es bueno, hermanos, y Dios quiere que hagamos lo bueno a otros también. Vemos, note lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:19. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué, hermanos? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué dice, hermanos? Dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Estaba leyendo la Biblia y me encontré, hermanos, un pasaje donde los israelitas vencieron a su enemigo y después les llevaron a comer, a beber y los dejaron libres. Dije: qué hermosa imagen o ilustración de cómo Dios quiere que tratemos a otros. Dios es, hermano, Él quiere que en la iglesia haya paz, en el matrimonio haya paz, en la familia haya paz, con otros haya paz. La palabra de Dios, termino con 2 versículos. Dice Proverbios 25, 21, 22. Proverbios 25, 21, 22. Dice la palabra de Dios, Proverbios 25, 21 y 22. Dice la Biblia: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará.
La mejor forma, hermanos, de dejar de tener enemigos es hacer amigos de nuestros enemigos. Algo así dijo, creo que fue Abraham Lincoln, que le preguntaron, ¿y por qué lo trataste así, si es tu enemigo? Y él dijo esto: la mejor manera de dejar de tener enemigos es hacerlos mis amigos. Hermano, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos parecemos a Cristo, actuamos como Cristo, representamos a Cristo cuando somos pacificadores. Gracias, Dios, por esta mañana, por tu palabra. Bendice, Dios, lo que nos has enseñado, y te pido, Dios, que haya paz en la Iglesia Bautista Emanuel. Señor, habemos aquí gente muy rencillosa, gente muy, a veces hasta fariseica, Señor. Vemos aquí gente que nos gusta juzgar a otros o menospreciar a otros. Perdónanos, Dios, porque no propicia la paz ni lleva a la edificación. Dios, sobre todo, ayúdanos a tener paz en el hogar. Danos el corazón de Cristo para perdonar a nuestros cónyuges, para amar a nuestros hijos, perdonarnos unos a otros. Señor, que guardemos la espada, porque la espada trae dolor, trae muerte, trae miseria, trae quebrantamiento, Dios. Ayúdanos, Señor, a darnos gozo, alegría, a darnos, Señor, paz. Pido también, Dios, que nos ayudes a tener una buena relación de paz con nuestros prójimos, nuestros vecinos, nuestros colaboradores de trabajo. Señor, ayúdanos a ser como Cristo, a exaltar a Cristo, a representar dignamente a Cristo como sus hijos, hijos de paz, no hijos bélicos, no hijos guerreros, no hijos terroristas, o hijos, Señor, peleoneros, pero hijos de Dios, pacificadores, hijos misericordiosos y bondadosos para con otros. Bendice, Dios, esta tarde tu palabra, lo que se ha predicado, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría, Pastor Ramos? Dios tocó mi corazón esta mañana y, Pastor, si yo muriera, si yo mañana no amaneciera, no estoy seguro que yo iría al cielo. Pero, Pastor, Dios tocó mi corazón esta mañana y yo quiero asegurarme de que voy con Dios. Usted predicó que vamos a ver a Dios cara a cara, le vamos a dar cuentas a Dios. Y yo no estoy preparado para darle cuentas a Dios, porque soy culpable, porque merezco la condenación. Si usted siente esto, si usted siente así, Cristo le ofrece perdón. Cristo le ofrece limpiarle y quitarle sus pecados. Cristo le ofrece vida eterna. Cristo le ofrece la salvación de su alma. Solamente pídele a Cristo de corazón que lo salve, que entre a su corazón y le dé vida eterna. Dígale, Señor Jesús, soy pecador y yo merezco la condenación porque he pecado contra ti. Y el día que yo te vea cara a cara, no tengo excusas, ni hay forma de que me escape. Pero perdóname mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, límpiame con tu sangre de pecado y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por el privilegio que nos diste hoy de escuchar de una característica de los hijos del reino de Dios, pacificadores. Dios, ayúdanos a ser como Cristo, hijos de paz. Te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, póngase de pie, por favor.